Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, o sea, la hora en la que estés viendo este pequeño video. Bienvenidos a otra presentación, una más. Les traigo esta vez el tema de las micotoxinas en alimentos. Digamos, va a ser una inmersión profunda en un problema de seguridad alimentaria que es crónico, global y a menudo subestimado. Las micotoxinas es el marco en esta presentación. Se basa en una revisión exhaustiva del 2024 que integra hallazgos toxicológicos recientes con las últimas estrategias de mitigación. Esto no es solo una revisión teórica, es una llamada a la acción basada en las ciencias más vanguardistas. Nuestro objetivo principal es doble. Primero es establecer la innegable conexión entre la exposición crónica a micotoxinas y el riesgo carcinógeno. Y segundo, presentar un panorama integral de las herramientas que tenemos, desde el campo hasta la legislación, para proteger la cadena de suministros. Esta investigación es basada en un artículo de Alice Nmaf y Dietrich Buchelberg en el 2024. Como introducción a las micotoxinas como metabolitos secundarios no son esenciales para el crecimiento del hongo, sino que se producen como respuesta a condiciones de estrés o competencia. Su toxicidad se debe a que son moléculas de bajo peso molecular, que son resistentes a la mayoría de los procesos térmicos y de procesamiento de alimentos. El ciclo de vida del hongo debemos diferenciar entre los hongos de campo como Fusarium, que atacan antes o durante la cosecha, y los hongos de almacenamiento, como Aspergillus y Penicillium, que proliferan después. Esta distinción es fundamental para aplicar la estrategia de control correcta. En condiciones clave, la proliferación es directamente proporcional a la actividad de agua en el sustrato. La actividad de agua debe ser superior a 0.7 para que crezcan la mayoría de los mohos toxigénicos. En el maíz, el daño por insectos, el estrés hídrico previo a la cosecha son los principales precursores que abren a la puerta a la infección por aspergillos y posterior la producción de lo que son aflatoxinas. Podemos apreciar justamente aquí en la imagen, ahora sí que los granos y ya uno contaminado con este tipo de toxinas. Las principales micotoxinas. Es vital conocer al enemigo por su nombre químico y por una clasificación de riesgo. Las aflatoxinas o AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2, el subtipo aflatoxina B1 es el más potente, clasificado como carcinógeno de grupo 1 por la IARC. Su mecanismo de hepatotoxicidad y genotoxicidad directa es el en el cual lo pone en ese grupo. La acratoxina A o OTA es el principal subtipo. Es un potente nefrotóxico y se considera posiblemente carcinógeno. Este se integra en el grupo 2B debido a su capacidad para causar tumores renales en animales y relacionada con la nefropatía edémica de los Balcanes en humanos. Otro sería la fumonicinas, la FB1 y FB2. El subtipo FB1 es el más abundante. Ataca específicamente la biosíntesis de esfingolípidos, causando leucoencefalomalacia equina y edema pulmonar porcino, además del riesgo de cáncer esofágico en humanos. Se integra en el grupo 2B. Otro sería el CEN, se categoriza como sería C-arelenona, siendo un estrógeno no esteroideo, que su principal riesgo es la hiperestrogenismo y el trastorno y trastornos reproductivos afectando la fertilidad y el desarrollo. Otro, la patulina,
un problema en el jugo de manzana y sus derivados. Su toxicidad se centra en la irritación gastrointestinal y en dosis altas, hemorragias. Ahora bien, un impacto económico y sanitario. La cuantificación de pérdidas. Se estima que los micotóxicos presentan anualmente miles de millones de dólares en pérdidas globales. Esto incluye no solo la destrucción de cosechas, sino también el costo de la monitorización, la pérdida del ganado por intoxicación y el impacto del rechazo de cargamentos en las fronteras. Por ejemplo, un solo lote de maíz contaminado puede detener una cadena de suministro de millones de dólares. En una inmunosupresión más detallada, la exposición crónica a ciertas toxinas, especialmente las aflatoxinas y acrotoxinas, compromete la función del sistema inmune. Esto se debe a la inhibición de la síntesis de proteínas y la reducción de la respuesta de los linfocitos. Una población inmunocomprometida es más vulnerable a pandemias, tuberculosis, entre otras tantas y tantas enfermedades oportunistas. La regulación como barrera comercial, las estrictas regulaciones europeas no solo es una medida de salud, sino que también una formidable barrera no arancélica. Es un factor que debe gastar recursos significativos de muestreos y análisis para asegurar el cumplimiento de los productos, lo que eleva el costo y desfavorece a los países con menor infraestructura y control. Ahora bien, las aflatoxinas es el mayor peligro. En un contexto geográfico y en los alimentos, la aflatoxina B1 son un problema endémico en regiones con temperaturas y humedades altas. Esto incluye el sudeste asiático, África y partes de Latinoamérica. Sus principales matrices son los alimentos con alto contenido de lípidos, como cacahuates, nueces, pistachos, almendras y maíz, debido a los lípidos que ayudan a preservar a la toxina. La carga de la sinergia, el factor más alarmante es la exposición con el virus de la hepatitis B, mientras que la AFB1 tiene un riesgo relativo alto por sí misma. La combinación de AFB1 y hepatitis B puede aumentar el riesgo de HCC más de 60 veces. Esto convierte a las aflatoxinas en un problema de salud pública de primera línea en regiones donde la prevalencia de VHB es más alta. El metabolito de riesgo, el M1, la aflatoxina M1, es un metabolito hidroxilado de la AFB1 que se excreta en la leche de animales que han consumido piensos contaminados. Es menos tóxica que la B1, pero su presencia en la leche de vaca y materna es un riesgo directo para los lactantes. De ahí que sus límites reguladores sean extremadamente bajos. El mecanismo de carcinogenicidad, el metabolismo y la bioactivación. El hígado utiliza el sistema de enzimas del citocromo P450, especialmente las isoenzimas del citocromo 1A2 y el citocromo 3A4. Pero para intentar desintoxicar el AFB1, sin embargo, el proceso se forma un metabolito muy reactivo, el AFB1-89 epóxido. Esta bioactivación es realmente la que causa el daño. La mutación específica, el epóxido, se une covalentemente al átomo de nitrógeno 7 de la guanina en el DNA, formando el adducto AFB1 N7 guanina. Si este adducto no es reparado antes de la reaplicación celular, induce a la transversión de G y a T, la guanina a timina, en el codón 249 del gen TP53. Esta mutación específica es la firma molecular de la toxicidad de la aflatoxina en los tumores hepáticos. El mecanismo de fumonicinas, la FB1,
Es un análogo estructural de la esfingosina, un componente crucial de los esfingolípidos. Al interferir con la enzima ceramida sintasa, la FB1 causa la acumulación de esfinganina y esfingosina en las células. Esta desregularización de la señalización lipídica conduce a la disfunción celular, daño oxidativo y finalmente a la inhibición de la apoptosis, la muerte celular programada, permitiendo la supervivencia de las células que van a dañar al organismo. Ahora bien, los riesgos no carcinógenos, toxicidad aguda y brotes. La toxicidad aguda es la forma más dramática y ocurre por la digestión de dosis mayores a 200 en el brote, digamos, en el brote de Kenia en el 2004, donde se consumió maíz altamente contaminado hasta, digamos, es un ejemplo clásico. La presentación clínica es insuficiencia hepática, ictericia y edema. Es un fallo multiorgánico rápido y devastador. El mecanismo de retraso en el crecimiento con el stunting, la exposición crónica incluso a dosis subletales daña el intestino. La inmunosupresión y el daño a la barrera intestinal conducen a una condición conocida como enteropatía ambiental subyacente. Esto reduce la absorción de micronutrientes esenciales como las vitaminas A y D y provoca una desnutrición subclínica que se manifiesta como retraso del crecimiento físico e intelectual. La neurotoxicidad y acrotoxina A, la OTA, tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Si bien es principalmente nefrotóxica, también se ha relacionado con estrés oxidativo en el cerebro y modelos animales con neurotoxicidad. Esto abre preguntas sobre el impacto, la función cognitiva a largo plazo, pues en los humanos. Las fuentes de los alimentos afectados. Obviamente, pues siempre va a haber una fuente como tal en la cual vamos a llegarlos a consumir, ¿no? Digamos que matriz de riesgo compleja no es un problema de solo alimento. La contaminación es la regla. Es común encontrar varias micotoxinas a la vez en el maíz, en el trigo, lo que multiplica el efecto tóxico, su sinergia. Fuentes de consumo diario, pues quiero enfocarme en fuentes menos obvias, por ejemplo, la crotoxina A es un contaminante persistente en el café y en el cacao. Su presencia en productos fermentados como el vino, la cerveza, es una preocupación constante que requiere monitorización específica. La patulina es relevante en la industria de los jugos. Si una sola manzana podrida se utiliza en la producción, puede contaminar todo el lote de zumo. Entonces eso es muy muy importante que se mantenga bajo control. El manejo de la aflatoxina M1, la presencia de la FM1 en la leche es un indicador directo del control del pienso animal. La única manera de reducir el riesgo de la FM1 en la leche es asegurar que los animales consuman piensos libres de AFB1. Por eso es importante la monitorización de los alimentos que consume tanto uno como persona y a su vez también lo que son los animales que llegamos pues obviamente a consumir, ¿no? Los métodos de detección. La importancia del muestreo, el mayor desafío no es el análisis, sino el muestreo. La contaminación por micotoxinas es heterogénea, es decir, solo un pequeño porcentaje de granos está altamente contaminado, el llamado efecto nugget. Esto requiere pues muestreo probabilístico
grande para obtener una muestra representativa del lote. Un error de muestreo anula cualquier precisión analítica. El HPLC detallado, la cromatografía líquida de alto rendimiento, utiliza como una columna de fase estacionaria para separar los componentes, seguida de la detección de fluorescencia, que pues requiere la derivatización de postcolumna para las aflatoxinas, o detección por espectrometría de masas. La espectrometría de masas es el super estándar de oro capaz de detectar y cuantificar múltiples micotoxinas simultáneamente con límites de detección en el rango de partes por trillón. Este, Ventajas de la ELISA. La ELISA, son los kits, son ideales para el control de calidad interno. Permite analizar más de 50 muestras por hora, haciendo que el cribado sea económicamente viable. Son un método de detección no de confirmación, pero su alta sensibilidad permite identificar rápidamente los lotes que requiere en analizar de confirmación por el HPLC. El control en la precosecha, las buenas prácticas agrícolas y pues obviamente de cultivo. La clave es la gestión del inóculo fúngico en el suelo y los residuos de cultivos. El arado profundo y la destrucción de los residuos de cosechas anteriores reduce el reservorio fúngico. El uso de variedades resistentes debe ir acompañado de prácticas de manejo. La resistencia no es absoluta. En el manejo de riesgo y de nutrición, la falta de nitrógeno en el suelo en etapas tardías de crecimiento aumenta la susceptibilidad de las aspergillus. Un plan de fertilización basado en el análisis del suelo es una medida preventiva. El riego por aspersión es preferible en climas secos para aliviar el estrés hídrico de la planta. En un biocontrol, la estrategia revolucionaria, el biocontrol utiliza cepas no toxigénicas de Aspergillus flavus, como la cepa AF-36 que no produce aflatoxinas. Al aplicar estas cepas, antes de la floración, estas colonizan los nichos ecológicos del hongo tóxico y compiten por nutrientes y espacio, reduciendo la población toxigénica hasta un 90%. Es una solución ecológica específica y extremadamente eficaz en países como Kenia y Nigeria. El control post cosecha. El principio del secado. El secado es un punto de control crítico, más importante. Reducir la humedad debajo del 13% detiene la actividad enzimática del hongo. En muchos países se utiliza el secado solar, pero esto es lento y arriesgado. La intervención en el secado mecánico, la aireación es esencial para la verdadera seguridad alimentaria. Digamos, en una clasificación física avanzada, la clasificación óptica utiliza cámaras espectrales para detectar diferencias de color y fluorescencia. Bajo la luz UV, la FB1 florece en azul verdoso en los granos, permitiendo la eliminación automatizada de grandes individuales contaminados. Esto salva el 99% del lote, que la otra manera sería destruido. La desintoxicación química controlada, la amonización, el tratamiento de hidróxido de amonio o gas amoníaco es un proceso bien establecido, especialmente para los piensos. En el amoníaco rompe el anillo de latano de la aflatoxina B1, convirtiéndola en un compuesto inocuo. Sin embargo, este proceso requiere control de temperatura y precisión. No está universalmente aceptado para alimentos destinados al consumo humano.
el marco regulatorio y los límites máximos, el Codex Alimentarius y la armonización, el Codex Alimentarius de la FAO y la OMS establece directrices internacionales. Sin embargo, la tensión regulatoria persiste mientras que la UE mantiene un enfoque de tolerancia casi cero, principio de preocupación. Otros bloques como Mercosur o ASEAN pueden tener límites más relajados de 10 a 15 partes por billón para equilibrar la protección de la salud con la viabilidad comercial y la seguridad alimentaria. En la toxicología versus la economía, el debate regulatorio se centra en el punto de equilibrio entre el riesgo toxicológico y la capacidad productiva. La UE argumenta que en cualquier nivel de la AFB1 es carcinógeno. Otros países argumentan que un límite demasiado bajo es inalcanzable con las tecnologías disponibles y llevaría al devastamiento de los alimentos básicos. La regulación de la contaminación, un desafío a futuro es regular la contaminación. Los límites se establecen generalmente para toxinas individuales, pero ¿qué ocurre cuando un lote tiene niveles de sublímite de AFB1, fumicisinas y acrotoxinas simultáneamente? El efecto sinérgico o aditivo de estas toxinas podría justificar límites más estrictos para los productos que contienen múltiples contaminantes. En los desafíos actuales, el cambio climático, el cambio climático, el calentamiento global y los patrones climáticos extremos se están expandiendo en zonas geográficas susceptibles del crecimiento de los hongos. Regiones anteriormente seguras ahora enfrentan riesgos de contaminación por aflatoxinas, afectando también los costos y la detección. Sensibilidad, digamos, detectar niveles traza en matrices alimentarias complejas es difícil. En el costo, las tecnologías avanzadas son prohibitivas para países en desarrollo donde el riesgo es mayor. Existe una necesidad crítica de todos de bajo costo y alta fiabilidad. Una micotoxina enmascarada es una toxina que ha sido modificada por la planta. La conjugación química a menudo con azúcares. Lo que hace es, esto se hace indetectable por métodos analíticos estándar como el ELISA, pero potencialmente tóxica en el consumidor si la ingiere y su cuerpo la vuelve a liberar en una desconjugación en el intestino. Esto crea un vacío en la seguridad alimentaria. Debemos migrar de un sistema de control reactivo, prueba y rechazo, a uno proactivo. La necesidad de variedades de cultivos que no solo toleren la sequía, sino que también sean resistentes a la colonización fúngica bajo estrés. Es la probabilidad de la biotecnología agrícola actual. Educación y transferencia de tecnología. El mayor obstáculo en el terreno es la falta de capacitación. De nada sirve un protocolo avanzado si el agricultor no lo implementa. La transferencia de tecnologías de secado y almacenamiento post cosecha de bajo costo a las pequeñas explotaciones agrícolas es un desafío logístico y, y educativo mayúsculo. El futuro control de las micotoxinas, la revolución de la biosensorización, los biosensores de a futuro utilizarán anticuerpos aptámeros o incluso células inmovilizadas en plataformas electroquímicas para detectar micotoxinas. Esto permite una detección ultra rápida, sería en segundos, portátil y con un costo inferior a $1, facilitando el escaneo masivo de granos en camiones o en silos. La detoxificación enzimática en un biocontrol, el enfoque más
prometedor es la de detoxificación por enzimas fúngicas, o bacterianas. Microorganismos como el Rhodacus o el Stenotrophomonas han demostrado la capacidad de hidrolizar o cortar la molécula de la fumonicina B1, neutralizando su toxicidad. Esto está explorando como un aditivo enzimático para los piensos, creando un seguro biológico contra la contaminación residual. En la agricultura de presión y machine learning, los, los modelos de inteligencia artificial están utilizando datos satelitales, la humedad del suelo, temperatura, pronósticos climáticos para generar mapas de riesgo en tiempo real. Esto permite que los agricultores saber exactamente cuándo y dónde deben aplicar fungicidas o agentes de biocontrol, minimizando el uso de agroquímicos y maximizando la prevención. En ese entra la parte del biocontrol, uso de microorganismos, beneficios o estratos de plantas para inhibir el crecimiento fúngico de manera ecológica, reduciendo fungicidas químicos en una colaboración ya global, la armonización de las regulaciones y compartición de datos entre naciones para asegurar una cadena de suministros global segura. Pues bueno, las micotoxinas recuerdan la fragilidad de nuestra cadena alimentaria. La lucha contra ellas requiere pues un enfoque sistémico de ciencia molecular, biotecnología, logística, mediante, bueno, la logística en la post cosecha y la cooperación regulatoria global. Es una inversión indispensable a la salud pública y pues el comercio internacional. La investigación del 2004 subraya que tenemos las herramientas, pero el desafío es la implementación. Este, pues en esta parte sería algo más sería más regulatoria y pues tomar aspectos sobre las estrategias que se deben tomar en el campo. Así que espero y les haya gustado esta presentación acerca de las micotoxinas, cómo es que integran parte de nuestro consumo en los alimentos. Hay métodos de eliminación, pues obviamente tuvimos bueno, yo tuve una práctica acerca de lo que son las micotoxinas y pues poder apreciar ese tipo de digamos, de unidades que nos pueden llegar a formar enfermedades, entre otras alteraciones en nuestro cuerpo, es muy interesante llegar a conocerlas, saber cómo se eliminan, saber también cómo se generan, en qué alimentos podemos llegarlos a encontrar, pues digamos, es algo fundamental para el conocimiento y el desarrollo de uno a la integración de los alimentos. Entonces, espero les haya gustado esta presentación. Sin más decir otras cosas, pues me despido y pues espero que me pongan algún comentario y pues nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta la próxima.